auricular. La fibrilación auricular, uno de sus principales síntomas son las palpitaciones. Se refiere a una contracción alterada de la aurícula. Y su principal desencadenante son a nivel de las venas pulmonares. Ahí pueden ser. ¿Sí? Síntomas neurológicos, ¿por qué? Por la embolia, ¿cierto? Muy bien. ¿Y la afonía o la disfonía? Alguien que me diga. Le dicto una de las preguntas que voy a responder en el examen. Por la otra persona. Por lógica nada más. Por lógica, ¿por qué sería una afonía o disfonía? Está cerca. Se dilata mucho la aurícula izquierda. ¿Quién está acercando a la aurícula izquierda? Hay un nervio, ¿no? Que se llama laringio. Muy bien. Cuando se dilata tanto la aurícula izquierda, como van a ver en imágenes de radiografía, esto puede oprimir a este nervio y generar disfonía o afonía, ¿no? Muy bien, por ahí. Muy bien. Otra cosa que podemos diferenciar de este tipo de pacientes es una fascie mitral, ¿no? Lo que se conoce como una asociación de rubicundez, cianosis de labios y mejillas. Por la hipertensión pulmonar asociada, porque el paciente necesita, ante una incapacidad de oxigenar correctamente la sangre por un pulmón que se ve afectado constantemente, aumento de hemoglobina, sangre desoxigenada, y el paciente puede hacer cianosis central, una fascitis, ¿no? En el examen físico, la ocultación, ¿qué pueden encontrar? Lo que se denomina un ritmo de Grosier, creo que se llama, ¿no? ¿Cierto? ¿Han leído epidemiología? ¿Agente? No. Las primeras características de este tipo de ritmo es el refuerzo del primer ruido, ¿cierto? Si vemos esta gráfica, ese es el segundo ruido, el primer ruido. Esto significa la intensidad del sonido, ¿ok? Entonces es más intenso el primer ruido. No solamente eso, sino lo que podemos ver es que el segundo ruido está desdoblado, lo que se interpreta como un chasquido de apertura. ¿Ya? Y va a tener a su vez una sístole limpia, ¿no? Y una diástole alterada, ¿no? Es decir, el soplo es distólico, ¿no? O distólico. ¿El soplo es? Diastólico. Diastólico, ¿no? La primera parte entre el primer ruido y el segundo ruido no vas a escuchar absolutamente nada. El segundo ruido, al parecer, puede verse doblado con un chasquido. Y el soplo es holosistólico en la mayoría de los casos, conforme progrese la enfermedad, y el primer ruido puede estar incrementado. ¿Sí? Eso es el ritmo de Grosier. Algunos otros que podemos encontrar en la ocultación es estaciones pulmonares por la congestión pulmonar, irritación yugular y edemas de miembros inferiores, siempre cuando ya existe un grado de falla cardíaca derecha o izquierda. En el examen físico, la palpación que vamos a encontrar, frémito, ¿no? Si el soplo es grande, el soplo es marcado, dentro de la clasificación del 1 al 6 del soplo a partir del cuarto grado ya podemos encontrar el frémito. Palpas el pecho, vas a sentir como un ronroneo de gato, ¿no? ¿Y el pulso parvus? ¿Lo han escuchado en alguna otra patología? Estenosis aórtica, ¿no? ¿Cierto? Es en etapas avanzadas de la estenosis mitral, y en ambos casos, tanto en la estenosis aórtica como en la estenosis mitral, es porque la capacidad de eyección del ventrículo izquierdo es bastante débil, ¿cierto? No va a haber un buen flujo sanguíneo a nivel periférico, entonces el pulso, en vez de ser normal, va a ser táctico y lento, ¿no? Hoy no se produce con la estenosis mitral, pero en etapas más avanzadas. En el electrocardiograma, por todo lo que os he comentado, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Esta ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿Cuándo se denomina una P mitral? ¿Han escuchado? P mitral. La dilatación de la aurícula izquierda lo vamos a poder ver representado en el electrocardiograma. Y esa es una imagen muy típica, ¿no? Donde se va a ver una onda P, que es esta de acá, donde está remarcada por la flecha. Una onda P que normalmente debería medir ¿cuánto? Menos de 2.5 cuadraditos en horizontal y 2.5 cuadraditos
¿cierto? Cuando supera los 2.5 cuadraditos en horizontal, tendremos que pensar en que tu aurícula izquierda está dilatada. Cuando es más alto de 2.5 cuadraditos, tenemos que sospechar que la aurícula derecha está dilatada. ¿Sí? En este caso entonces vemos que no solamente está dilatada la aurícula izquierda, que mide casi 2 líneas grandes, ¿no? De aquí hasta acá. Todo eso es la onda P. Y encima tiene una muesca en el medio. Eso se denomina P mitral. Es un hallazgo típico de una dilatación severa de aurícula izquierda. ¿Sí entendieron ahí? ¿No? ¿Han visto ya el electro de...? ¿Sí? A mí un poco no sé si se podía explicar eso. ¿Hola? ¿Sí? Bueno. ¿Eso dónde lo van a ubicar? En las derivadas donde se pueda ver mejor la onda P, que son, por ejemplo, el D2, ¿no? ¿Cierto? En el D2 lo buscan, que es la derivada donde pueden ver mejor la onda P. ¿Dónde más lo podríamos ver bien? En el V1, ¿no? ¿Cierto? En el V1, ¿por qué? ¿Cómo es la onda P en el V1? Es bifásica, ¿no? Tiene un componente positivo y un componente negativo. ¿Sí? ¿Eso lo he explicado en las prácticas? ¿Puede ser? ¿No? Normalmente la onda P en la derivada B1, que es la de aquí, no sé si llegan a ver bien, tiene un componente positivo y un componente negativo. El componente positivo es representado por la aurícula derecha. El componente negativo es representado por la aurícula izquierda. Entonces, si el componente negativo es más, es porque la aurícula izquierda muy probablemente se dilatada. Si el componente positivo es mayor, es porque la aurícula derecha está dilatada. Eso es más o menos las dos derivadas donde podríamos hacer un diagnóstico diferencial de crecimiento de cavidades auriculares. Otro hallazgo típico es, bueno, lo he mencionado acá, ¿no? Un aumento del componente negativo en V1. ¿Sí? Una P mediada y ancha en D2. ¿Qué vamos a encontrar? Les he estado comentando. Fibrilación auricular. ¿No? ¿Cómo es la fibrilación auricular? ¿Alguna característica? Muy bien, uno. ¿Qué más? ¿Cómo es la onda P en la fibrilación auricular? ¿Cómo es la onda P? No hay onda P, pues, ¿no? En la fibrilación auricular no hay onda P. Hay onda F, ¿no? Onda F pequeñita. ¿Cierto? No hay onda P. R regular, no hay onda P, hay onda F. Entonces, si tienes un paciente que está disneico, que esa disminución progresiva, lo ocultas, encuentras que tiene un soplo diastólico en foco mitral y aparte de eso tiene fibrilación auricular, ¿en qué vamos a escuchar? En estenosis mitral. Hasta este momento he utilizado tomografía, resonancia o tomografía cardíaca. No, lo que la otra vez les dije, ¿no? Una buena anamnesis del sistema físico, tu electrocardiograma y tu radiografía. Muy bien, entonces, en la radiografía lo que podemos ver es aumento de las arterias pulmonares, que es por lo que le manifesté, de hipertensión pulmonar y todo ello. Crecimiento del ventrículo derecho en etapas avanzadas, donde va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. El edema intersticial, es decir, la congestión pulmonar, y las líneas B, que no son otras cosas más que la congestión pulmonar. Lo podemos ver a nivel de una ecografía pulmonar. Crecimiento de la aurícula izquierda, también lo que hemos estado comentando. Entonces, esas son dos etapas de la misma enfermedad. Lo primero que es una dilatación del cono pulmonar, ¿no? ¿Cierto? Y vamos a ver una horizontalización del tercer arco, que es donde debería estar la aurícula izquierda, ¿cierto? Y vamos a ver acá un desplazamiento de las cavidades, no, acá no se ve. Solamente acá podríamos ver una dilatación del arco pulmonar y una rectificación del arco auricular, que es el tercer arco. Vemos un poco de congestión pulmonar periliar, puede ser, pero en el último caso ya estamos viendo
una dilatación de los dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, de la aurícula derecha, de las arterias pulmonares y de la aurícula izquierda. Esa es la etapa más avanzada, ya donde el corazón prácticamente alberga todo el embarazo. Esa es la progresión de la fisiopatología que hemos estado hablando durante toda la clase. Fase inicial, fase final. ¿Ok? Entonces, acá no estamos hablando de dilatación del ventrículo, ni izquierdo ni derecho, porque es una fase inicial. En cambio acá, vean ya de manera exagerada el crecimiento de la cosa. La ecografía, ¿qué es lo que más nos va a gustar a los cardiólogos? Pues vamos a ver ya literalmente la válvula, que como les decía, estas imágenes de hipertensividad a nivel de la válvula mitral nos van a dar a entender que va a haber una apertura disminuida. Y de acuerdo al grado en que lleguemos el área valvular, pues vamos a definir si es leve, moderado o severo. Y estas son representaciones gráficas de lo mismo. En este contexto, ¿la hipertrofia ventricular tiene algo que ver con la estenosis mitral? No simplemente un hallazgo. ¿Importa? No, no importa. Ventrículo izquierdo, hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Tiene algo que ver con la estenosis mitral? No, solo de nada de eso, en toda la clase, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Puede que el paciente sea hipertenso y está con hipertrofia ventrículo izquierdo y además tiene su estenosis mitral. ¿Ok? La ecografía es el método preferido para el diagnóstico de esta enfermedad. El gradiente transvalvular y de presiones pulmonares, y las presiones pulmonares van a ser dos aspectos muy importantes de la evaluación de este tipo de pacientes, y esto nos va a servir para ver si es que la solución se la vamos a dar por una cirugía a tórax abierto o podemos hacerlo también de manera percutánea, ¿okay? Colocando una válvula por intermedio de la ingle. La ecocardiografía transesofágica, que no sé si han tenido oportunidad de ver, que es como una endoscopía, pero en vez de irse hasta el estómago a sacar muestras con una endoscopía, pues en la porción distal tiene una camarita donde vamos a poder hacer una ecografía mucho más sensible y valorar las válvulas. Siempre que queramos definir la gravedad de una válvula y no sea una estenosis aórtica, tenemos que hacer una ET para dar un diagnóstico de certeza, porque eso también nos va a dar el mecanismo por el cual se está produciendo la valvulopatia. Esto de acá son algunas cosas que tenemos que valorar en cuanto a la ecocardiografía. Esto de acá no les va a orientar mucho, digamos, pero esto de acá, como les mencionaba, es una vista del cirujano, pero con una ecografía transesofágica. Es decir, es como ver la válvula desde arriba. La eclorreclasificación marcada en una estenosis mitral degenerativa. Esto de acá es un engrosamiento distal de los velos de la válvula mitral en un paciente con enfermedad reumática. Y esto es también una eclorreclasificación severa de la válvula mitral con una aurícula izquierda sumamente dilatada, ¿no? Es lo que también ya les he estado mostrando. Algunas formas de valorarlo, tenemos que ver la movilidad, el engrosamiento, la calcificación e inclusive analizar el aparato subvalvular de la válvula mitral. Y nada más, entonces eso les he traído. Hablando de herramientas porque todavía no me llamo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen hambre? Sí. Tengo un poquito más de pregunta. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Entonces,